Bienvenidos a otro paseo por la nostalgia donde vamos a ver fútbol retro, campeones de torneos cortos. Hoy no nos vamos a ir tan atrás, pero recuerden lo que estamos haciendo. Estamos haciendo la temporada uno de esta serie, donde estamos haciendo llaves más o menos como la liga del fútbol mexicano. Enfrentamos a Pachuca de la Apertura 2003 contra Santos del Clausura 2012 y pasó Pachuca. Y enfrentamos al Necaxa del 98 contra el Toluca del verano 2000 y Toluca acabó ganando con goles de Cardoso, evidentemente. Ahora vámonos al tercer enfrentamiento de esta llave, donde damos una segunda oportunidad a Santos de Laguna. Clausura de 2018 contra León de Guardianes 2020. Recordar este campeonato de León en Guardianes 2020, completamente sui generis, justamente en la época de la pandemia. La verdad es que es impresionante haber visto esa final, o haberla revisitado en mi caso, completamente sin gente, estadio vacío, premiación con mascarillas. Era una realidad completamente diferente. Y Club Santos Laguna en el Clausura 2018 por fin vencía a su rival, al que siempre le ganaba en finales. Esa del Clausura 2018 se la ganó a los Diablos Rojos del Toluca, que le habían ganado de todos los sabores y colores, goleadas en los 90s o principios del 2000, aquellas tanda de penales donde dieron la vuelta cuando Santos solamente necesitaba o meter uno o que Toluca fallara uno. Por fin en el Clausura 2018 viene su desquite. Y vamos a ir línea por línea para ver cuál de los dos equipos era mejor. Y arrancamos con los porteros. Tenemos a Rodolfo Cota contra Jonathan Orozco. Yo creo que los podría describir como porteros de nivel de selección, pero no de titular de selección. O sea, son seleccionables, jugadores bastante buenos. Sobre todo Orozco, creo que Monterrey tuvo todavía más arriba su prime. Y Rodolfo Cota creo que sí fue aquí en León, donde estuvo mejor. También lo recordamos ganando títulos con las Chivas. Otra vez, creo que son dos porteros de un perfil bastante similar. Aquí me voy a decantar simplemente por los logros. Y creo que Rodolfo Cota se lleva el punto para la Fiera en este caso. Un portero otra vez bastante bueno, sobrio, que ganó en todos lados. Al momento de grabación es el segundo portero del América. Y cada vez que tiene que entrar por Malagón para darle descanso, lo hace de manera excelsa. También un portero que fue súper longevo. Jonathan Orozco, entiendo que ya no está, por lo menos en primera división, o hace un ratote que no lo veo. Pero la araña o Spider-Man tenía también un nivel buenísimo. Otra vez en Rayados fue genial. Avanzamos para ver quiénes tenían estos equipos como laterales. León tiene a Tecillo y a Fer Navarro. Y Santos tiene a José Abella en su primera incursión con los santistas. Después se fue al Atlas un ratote. De hecho, fue parte del bicampeonato. Y regresa a Santos en el 2025 para reforzar al equipo. Y estaba aquí Jesús Celestich Angulo, campeón con Santos en el Clausura 2018, antes de que fuera vendido a Tigres, donde creo que ya todos lo recordamos. No ha tenido una carrera llena de protagonismo con el equipo de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Aquí también está complicado, creo que en este caso le vamos a dar el voto a José Abella y a Jesús Angulo. Creo que Tecillo y Navarro eran muy buenos laterales, creo que también acoplaban bastante bien a este equipo de León del Guardianes 2020, pero tanto Abella como Jesús Angulo se me hacen un poquito mejor individualmente y como tándem también. Aunque Angulo iba empezando, también lo hemos visto que ha llegado a tener niveles de selección y creo que al día de hoy va a estar compitiendo con Jesús Gallardo por ser el lateral del Tri de mi corazón en el Mundial de 2026. Avanzamos ahora con los centrales, donde tienen a Steven Barrero y Andrés Mosquera, la gente de los Panzas Verdes, y Santos tiene a Gerardo Alcoba y a Carlos Izquierdos. Ninguno de los cuatro, sinceramente, fue completa y totalmente histórico. Otra vez, en este fútbol retro nos fuimos apenas 5 o 7 años para atrás. Hay jugadores que ya pasaron 20 años que no los vimos y de todos modos nos acordamos de ellos. Adrián García Arias, Omar Blanco. No sé si ellos vayan a soportar la prueba del tiempo. De todos modos, como combinación, aquí me voy a ir con la Fiera también. Barrero y Mosquera eran dos centrales importantísimos, imponentes, también bastante rápidos. Estuvimos haciendo el partido contra los Pumas y lograban, sinceramente, nulificar completamente una delantera que venía bastante fuerte, la de Universidad. Santos, por su lado, con Alcoba Izquierdos, creo que eran dos centrales que cumplían bastante bien, pero no eran tampoco lo más importante del equipo santista. Eso viene un poquito más adelante. Vamos a pasar la línea defensiva y vámonos a la media cancha, donde podemos ver medios defensivos y aquí tenemos por parte de León a Pedro Aquino y a José Iván, el jefecito Rodríguez. Creo que en el punto más alto de su carrera, después tuvo incluso la venta o el préstamo al América hace muy poquito y finalmente acaba siendo vendido al Rayo del Necaxa, donde ha tenido como un segundo aire, donde está jugando también con mucho protagonismo. Y Pedro Aquino, que ha tenido altas y bajas, también reclutado por el América, pero acaba también siendo relegado a un segundo plano. Después empiezan a llegar mejores formados en México que él, o gente que tuvo más protagonismo con el América, y lo acaban también incluso vendiendo a Santos de la Laguna. Entonces, varias historias entrelazadas en estos equipos y el América. Pedro Aquino y el jefecito Rodríguez, un par de contenciones buenísimos. Pero del lado de Santos, tenemos al Gallito Vázquez y puse a Osvaldo Martínez porque ahorita van a ver quiénes son los medios ofensivos de Santos. Creo que ahí no hay discusión. Osvaldo sí podría ser pensado también como un medio mixto, incluso también como prácticamente un enganche.
Pero con Santos, según yo, lo que estuve viendo, arrancaba un poquito más de atrás. Un poquito tipo lo que hace Marcel Ruiz con el Toluca, o lo que están haciendo con el América Fidalgo y Eric Sánchez. Entonces, Gallito Vázquez y Osvaldo Martínez, una super combinación, porque el Gallito, aparte, venía ya 4 años después de su mundial, que fue el de 2014, donde fue estrella, donde la acumulación de tarjetas amarillas no le permitió jugar contra Holanda. Otro gallo nos hubiera cantado, literalmente. Pero un jugadorazo, el Gallito Vázquez, desde su época con León, con Luis Montes y con el Gulli Peña, hasta este momento con Santos en 2018, siempre un jugador de muchísima calidad. Así que este punto se lo vamos a dar a Santos, que empata 2-2 la serie. Los contenciones o los medios defensivos de Santos eran cosa bárbara. Avanzamos para ver ahora los medios ofensivos, donde podemos ver del lado del León dos históricos, Ángel Mena y el Chapito Montes. Y por parte de Santos Laguna, Brian el Huevo Lozano en su prime y Jonathan el Cabecita Rodríguez antes de ir a Cruz Azul, antes de ir a la América, antes de irse a Arabia. Entonces, pero ya brillando con Santos, que otra vez, como se pueden dar cuenta, esta era la época también de semillero de Santos Laguna, ¿no? Donde conseguía evidentemente títulos y también tenía jugadores que llegaban a Santos Laguna del extranjero y que después serían muy, pero muy relevantes en el fútbol mexicano. Pero primero hablemos de la gente de León, Ángel Mena, pues qué se puede decir de él, un histórico, el ecuatoriano de la Fiera, ahora actualmente está jugando en Pachuca, yo creo que evidentemente haya arropado por Grupo Pachuca, algún puesto tendrá después como directivo, entrenador de medios o algo así, cuando se acabe retirando, porque sí fue un histórico, tuvo un paso importantísimo por León, un ídolo completamente de los Panzas Verdes. Y qué hablar del Chapito Montes, que llegó desde el ascenso, obtuvo un bicampeonato y todavía en el Guardianes 2020, cuando ya no estaba el Gallito, cuando ya no estaba Gulli Peña, la gente con la que llegó, con quien hacía toda la media cancha, seguía siendo referente y capitán de este equipo y seguía llevándolos a las alturas que se merecen, ¿no? Porque León sufrió muchísimo tiempo en la Liga de Ascenso y tan pronto regresó, empezaron los logros. Este ya no era el equipo de Matosas que obtuvo el bicampeonato, sino el equipo, ahorita te digo quién era el técnico, cuando lleguemos a ese punto en el video, pero todos capitaneados y liderados por Luis Chapito Montes. Otra vez, y vámonos con Santos. Brian Lozano es bastante buen jugador, un especialista de los tiros libres. La verdad es que también con Atlas se vio bastante bien anotando un montón de tiros libres. Hasta el momento ha hecho longeva su carrera, ya lleva por lo menos 7 años de su último campeonato y sigue jugando. Las lesiones no lo han dejado últimamente en el 2025. Vamos a ver si puede regresar con el Atlas a buen nivel. Pero el Huevo Lozano con Santos era también buenísimo. Y que hablar de Cabecita Rodríguez. Un jugador que de repente te jugaba como centrodelantero, de repente te jugaba como extremo por izquierda, como volante por izquierda, y lo hacía todo bastante bien. Pero en este caso, solamente por el tándem, sí me voy a acabar decantando por el León. La combinación de Ángel Mena y Luis Montes se me hace espectacular. Entonces, 3-2 León, le hace falta solamente un voto más para llevarse este partido. Y vamos a ver ahora los delanteros. Tenemos a Jan Meneses y a Manuel Gigliotti. Jan Meneses, que también ha hecho longevísima su carrera en el fútbol mexicano, pasando por distintos equipos. Y bueno, la última aventura que le vimos fue con Toluca, donde ya después fue relegado. Y tenemos a Manuel Gigliotti, que también estuvo jugando, va a ver ahí en la banca. Él no empezó el primer partido como centrodelantero, sino que fue Joel Campbell. Pero cuando entró de cambio jugó la vuelta, así que lo pusimos él como el delantero titular. No es un historiquísimo de León, pero un delantero que cumplía bastante bien y evidentemente pues campeón en el Guardianes 2020. En el clausura 2018 Santos tenía dos jugadorazos. Julio Furch, antes de irse al Atlas y obtener el bicampeonato, meter ese penal que rompía la sequía del rojinegro. Y bueno, ya había llegado él de Veracruz, porque él llegó originalmente a Veracruz y ya estaba jugando en Santos a un nivelazo. Y Giannini Tavares, que vino y que rompió la liga, la verdad es que metió un montón de goles muy rápido. También fue un paso bastante fugaz, pero los que estuvimos viendo el fútbol mexicano en esa época, sin duda nos acordamos de lo espectacular y el ritmo y el gol que traía Giannini Tavares. Y en este caso nos vamos a votar justamente por Santos, tanto por lo espectacular y fugaz que fue Giannini, como lo bueno y longevo y constante que fue Julio Furch dentro del fútbol mexicano. Me parece que como tándem lo prefiero sobre Jan Meneses y Emanuel Gigliotti. Y avanzamos para ver los DTs y la banca, porque eso está empatado y tenemos que desempatarlo aquí. Guardianes 2020, el equipo era de Nacho Ambriz, clausura 18 de Santos era de Robert Dante Siboldi. En la banca León tenemos a Nacho González, que de hecho por una expulsión él tuvo que jugar de titular la vuelta y la jugó con la capitanía. Él era el capitán, digamos, no era titular como defensa central, pero cuando jugaba era capitán por encima de Chapo Montes. Por eso vemos a los dos en la foto levantando el trofeo. Joel Campbell, que te digo empezó el partido de ida, pero después entró de banca en el partido de vuelta, en el importante. El Avión Rodríguez y Jairo Moreno. Santos tenía a Jesús Isijara, que había llegado del Necaxa, Edwin Cetre, Javier Cortés y Diego de Buen. Diego de Buen, que también ha hecho una carrera larguísima en el fútbol mexicano. Y en este caso el voto se lo vamos a dar a León, porque Nacho Ambriz estuvo dirigiendo de manera excelsa
durante todo ese torneo. Y me gusta más el tema de poder disponer de Nacho González y Joe Campbell, incluso de David Rodríguez, que la banca que tenía Santos Laguna. Así que Santos, 2 de 2, dos iteraciones que han entrado, pero no puede ganar. León se lleva este partido, Guardianes 2020, y accede a las semifinales, donde alcanza al Pachuca de la Apertura 2003, al Toluca del verano 2000, y va a jugar contra el ganador de la próxima llave. Entonces, suscríbete porque el próximo domingo te revelamos quiénes son los últimos dos equipos de la llave de la temporada 1 de Fútbol Retro. Pero bueno, gente, hasta aquí la vamos a dejar. Yo soy Iván, tu canal Data Manager. Nosotros nos vemos la próxima. Dale click a todo lo que está pasando alrededor de mí. Vamos a ver por qué ganó Toluca en Necaxa. Y adiós. Ya acabó. Ya acabó. Entonces, luego para que te suscribas por acá. Y siguiente video. Adiós.